Querida Iglesia de Cristo, bienvenidos. Continuamos estudiando esta maravillosa epístola, la epístola a los Efesios. Son tiempos difíciles. Hemos perdido algunos hermanos en la iglesia y recientemente pues a Oscar Gil, al cual mandamos que Dios consuele a su familia como a tantos amigos que dejó. Un hermano muy querido. También algunos familiares algunos hermanos han perdido familiares debido al COVID-19. Es tiempo, hermanos, que sigamos poniendo nuestra mirada en Cristo, que sigamos poniendo nuestra mirada en las esperanzas y promesas tan preciosas que tenemos en Cristo. Puedes estar experimentando como yo un doble sentimiento, una tristeza por la pérdida de un hermano, pero realmente se nos ha adelantado ese hermano. La idea es que lo alcancemos y alcancemos a todos los santos que en el transcurso de la historia del cristianismo y de esta historia preciosa redentora, pues estaremos alcanzándolos a todos ellos. Acompáñame en una oración. Querido Dios, gracias por su amor, su fidelidad y sus promesas. Gracias por morir en una cruz, cargando nuestros pecados para llevarnos a tener una vida diferente aquí en la tierra, una vida libre, una vida redimida, pero también, querido Dios, por darnos la esperanza de una vida eterna contigo, querido Dios. Te pedimos por el consuelo de la familia Gil, como de todos los hermanos que han perdido un familiar, un ser querido. Consuélalo, Señor. Padre Santo, gracias por los hermanos que han sido fieles y que ahora están en tu presencia. Rogamos que como iglesia podamos ser hermanos que llevan consuelo y que llevamos reconciliación, Dios, en base a tu evangelio. Gracias por todo, te amamos mucho. Prepara nuestros corazones para este mensaje. Danos tú la exposición del texto. Te necesitamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Veremos hoy el tema que es: solo en Cristo hay salvación para la gloria de Dios. Solo en Cristo hay salvación para la gloria de Dios. Acompáñame a la lectura de las Escrituras. Vamos al libro de Efesios, Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Efesios 1, 13, 14. Dice las Escrituras: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, pues hoy concluimos el estudio de esta larga frase que consta de 12 versículos, que es un himno de adoración a Dios debido a todas las bendiciones que le ha dado a su iglesia. Es probable que nuestros hermanos del primer siglo adoraban a Dios con estos versículos del 3 al 14. Bueno, pues recordando también lo que comentaba aquel teólogo jesuita que decía: esta puede ser el párrafo más difícil, más complicado del Nuevo Testamento. Bueno, es que es un párrafo que pone a Cristo como el fundamento de la iglesia, pero también pone a Cristo como el fundamento del creyente. Es curioso, podemos dividir este párrafo en 3 secciones, ya sea por las bendiciones que hemos recibido en Cristo, bendiciones pasadas, bendiciones presentes y bendiciones y futuras. Por ejemplo, en el versículo 3 al 6, que ya lo hemos estudiado, son las bendiciones pasadas, porque dice que nos bendijo, dice que nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Dice que nos ha predestinado como una acción del pasado. Dios, en su plan eterno, en este hermoso plan, en este hermoso proyecto que es la iglesia, ya tenía bendiciones en el pasado para la iglesia. Es decir, en ese pasado eterno, por llamarlo así, ya el creyente
tenía bendiciones. Pero también estos versículos hablan de bendiciones presentes, del versículo 6 al 11, cuando nos dice, nos hizo aceptos en el amado. Hoy el creyente es acepto en el amado, en Cristo, delante de Dios. Que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es una bendición que hoy celebramos los creyentes, que a pesar de ver a hermanos que se nos han adelantado, está presente. Ellos han sido redimidos y sus pecados en el presente han sido perdonados. Y pues con ese ánimo iremos a encontrarnos con ellos y con todos estos santos del Antiguo Testamento. Pero también estos versículos hablan de bendiciones futuras. Cuando en los versículos 12 y 14 dice la herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, que hasta la herencia, que estamos en espera de esa herencia futura y que estamos en espera de esa redención, de esa etapa de la redención que todavía estamos esperando. Bueno, el creyente está bendecido completamente. Contamos, hermanos, con bendiciones pasadas, presentes y futuras. Estamos plenos de bendiciones. También estos versículos se pueden dividir no solo en las bendiciones pasadas, eternas y futuras, sino también en la obra de la Trinidad trabajando en la iglesia, trabajando en el creyente. Podemos dividir los versículos 3 al 6 como la obra del Padre. Dios Padre trabajando en su iglesia a través de Cristo. Cuando leemos que Dios nos bendice, contamos con la bendición de Dios en el creyente. También que nos escoge Dios. Dios ha escogido al creyente como Dios ha adoptado al creyente. Dios Padre nos ha escogido, nos ha adoptado y nos ha bendecido. También vemos la obra de Cristo, del versículo 6 al 12, cuando dice que nos hizo aceptos, que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, que tenemos herencia, que somos predestinados. Esto gracias a la obra de Cristo. Pero también vemos al Espíritu Santo trabajando en el creyente. Cuando en el versículo 3:14 vemos que somos sellados por el Espíritu Santo y que nos garantiza nuestra herencia el Espíritu Santo. Tema que por cierto estaremos viendo hoy. Entonces vemos que somos escogidos por el Padre, que somos salvados por el Hijo y somos sellados por el Espíritu Santo. Dime si esta frase no es profunda y si la mantenemos viva, solo estos 12 versículos, hermanos, puede transformar tu devoción, transformar tu visión de la iglesia, tu visión de Dios y tu caminar, porque nos muestra muchas bendiciones y muchas verdades que tenemos en Cristo. Bueno, hoy vamos a ver, solo en Cristo hay salvación para la gloria de Dios. Recordemos que hemos estudiado ya los versículos anteriores y que hoy estamos ya concluyendo esta gran estrofa. Y vamos a ver entonces que solo en Cristo hay salvación para la gloria de la iglesia. Veremos 3 puntos. En Cristo podemos oír el Evangelio, en Cristo podemos creer el Evangelio y en Cristo somos sellados por el Espíritu Santo. Acompáñenme al primer punto. En Cristo podemos oír el Evangelio. Dice Efesios 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Empieza en él. ¿A quién se refiere en él? En el amado, en aquel, en Cristo. Es en Cristo. Bueno, en Cristo también vosotros, habiendo oído. La iglesia de Éfeso había escuchado atentamente el mensaje de verdad. El oír era necesario para la salvación de los creyentes. Y esa es una verdad que hasta el día de hoy sigue siendo vigente y será vigente por siempre. Necesitamos oír a Dios. Necesitamos seguir oyendo a Dios. Bueno, ¿acaso no somos salvos por la fe? Entonces, ¿por qué me dices? Tú puedes preguntarte, ¿por qué nos dices, Oscar, que tenemos que oír para ser salvos? Porque si es la fe la que nos salva. Bueno, ¿de dónde viene la fe?
Nos dice Romanos 10:17. Así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Si la fe en Cristo es quien nos salva, porque Cristo es quien nos salva, ¿cómo podemos tener fe en Cristo? Necesitamos oír el Evangelio para poner nuestra fe en Cristo y ver cómo Cristo es capaz de salvar y de traer de la muerte a un hombre y de traer de la oscuridad a la luz a un hombre. Bueno, mira la importancia que es oír el mensaje de Dios. Cristo. Bueno, ¿oír qué? Oír la palabra de verdad, sigue hablando el apóstol Pablo. Es decir, aquí dice, deben oír, o más bien está diciendo que en él también vosotros, habiendo oído la palabra, habiendo oído ¿a quién? ¿A quién había oído la iglesia de Éfeso? La palabra, es decir, el logos en griego. Es decir, habían escuchado el discurso de Dios, la expresión divina de Dios, el razonamiento y los dichos de Dios. Y según el apóstol Juan, ¿quién es el logos? Cristo. Cristo es la palabra. Cristo es la palabra encarnada. La iglesia de Éfeso había escuchado la palabra, es decir, a Jesús, la palabra encarnada. Pero era la palabra de verdad. Ok, aquí hay otro término interesante, verdad. Según el apóstol Juan también, ¿quién es la verdad? Pues nos lo dice en Juan 14:6. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Es decir, que la verdad encarnada es Jesús. Jesús se llama a sí mismo la verdad. Entonces, la palabra de verdad es la palabra encarnada, la verdad encarnada en una persona, en la persona de Cristo. Y es esa persona la que los miembros de la iglesia de Éfeso habían puesto toda su atención. Y es la misma persona que hoy, hermano, debemos poner toda nuestra atención en la verdad y la palabra encarnada en la persona de Cristo. Bueno, por eso es que en Cristo podemos oír el Evangelio. Solo en Cristo podemos oír la verdad. Solo en Cristo oímos la palabra de Dios, porque Él es la encarnación de la verdad y la palabra de Dios. ¿Quieres escuchar a Dios? ¿Quieres escuchar la verdad? ¿Quieres escuchar la palabra viva? Escuchemos a Cristo con mucha atención. Bueno, pues el Evangelio, estas buenas noticias de salvación, son traídas por medio de Cristo y gracias a Cristo las podemos oír, porque continúa el apóstol diciendo, el Evangelio de vuestra salvación. En Cristo y por Cristo oímos las noticias de nuestra salvación. Es que en Cristo hemos escuchado que hay una esperanza de vida eterna, que Cristo ha muerto por nuestros pecados, que Cristo ha resucitado y que ha vuelto al Padre y que regresará. Y que nosotros ahora contamos no solo con redención, con el perdón de pecados, sino con la resurrección también. Ya, son buenas noticias de salvación el Evangelio. Evangelio que escuchamos gracias a Cristo, porque realmente el Evangelio es Cristo. Bueno, cuando nos conectamos, hermanos, aquí en estas reuniones, cuando estás conectado a la red para escuchar las clases, déjame decirte algo. Tú debes prepararte, porque no vienes a escuchar cualquier cosa. Vienes a escuchar la exposición de las Escrituras, la presentación del Evangelio, la presentación de la persona que representa la verdad y la vida, que representa la palabra de Dios, y ese es Cristo. No estamos escuchando cualquier cosa, no estamos escuchando cualquier mensaje y debemos preparar nuestros corazones y acercarnos a escuchar estos mensajes que a pesar que los estamos escuchando en nuestras casas, conectados a la red, debemos ser muy reverentes. Debemos tener cuidado como escuchamos nosotros también, hermanos. La iglesia de Éfeso había oído en la palabra de verdad, el Evangelio. Dice en Ezequiel 33:32,
Ezequiel 33:32. Y así mi pueblo viene y se sienta delante de ti, como acostumbra hacerlo, para oír tus palabras, pero no las ponen en práctica, las repiten como si fueran canciones amorosas, pero su corazón va tras el dinero. Mira que para Dios es importante la forma en que escuchamos su mensaje. Podemos conectarnos en Internet, podemos asistir a los servicios virtuales, darle clic a la clase en línea y no oír con reverencia el mensaje. Podemos estar aún pervirtiendo el mensaje que escuchamos por no poner reverencia y atención, entendiendo que cuando se expone la palabra de Dios, es el Evangelio, las buenas noticias, y que deben ser escuchadas con mucha atención. Pues hermano, tengamos cuidado, que no pase como lo que dice aquí las Escrituras, que hacemos del mensaje canciones amorosas, en un entretenimiento, que solo es un placer, algo para entretenernos y no las obedecemos. Debemos tener cuidado como escuchamos. Recuerda Mateo 7, 24, 27, en la manera en cómo escuchamos a Jesús. Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Es imposible madurar, hermano. Es imposible crecer. Es imposible afrontar estas circunstancias tan difíciles que estamos llevando por la pandemia de una manera espiritual si no escuchamos con atención, si no prestamos atención y somos profundos al escuchar la palabra de Dios. Debemos atender con diligencia la palabra de Dios, con suprema importancia la palabra de Dios. Tomar a la ligera la palabra de Dios, es decir, la Biblia, es tomar a la ligera al mismo Cristo, porque Él es la palabra encarnada. Tomar a la ligera el mensaje del Evangelio es tomar a la ligera la salvación. Por eso te pregunto, hermano, ¿cómo hemos estado escuchando estos 2 meses las clases en línea? ¿Cómo ha estado nuestro corazón atento al Evangelio en línea? En estos días, hermanos, de cuarentena, muchos experimentarán una transformación a través de las Escrituras. Muchos aprovecharán esta cuarentena para crecer espiritualmente. Muchos serán llevados a la madurez por las Escrituras, pero también muchos endurecerán su corazón por la manera en cómo escuchan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es por Cristo que escuchamos el Evangelio. Él es el Evangelio. Permite que entendamos el Evangelio. Él nos da fe al escuchar el Evangelio. Jesús está interviniendo. El Espíritu Santo trabaja cuando prestamos atención al Evangelio. Pero también hay consecuencias cuando no prestamos atención al Evangelio. Podemos oír, llenarnos de fe para enfrentar toda clase de situaciones que estamos viviendo, para disfrutar todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Porque recuerda, las hemos estudiado, pero han causado un gozo en tu corazón, han causado un deleite. ¿Ahora te parece más hermosa la gracia de Dios? Bueno, ¿cómo estamos escuchando? Entonces el Evangelio da salvación porque Cristo es el Evangelio. Para muchos será un martillo que pulveriza la roca en su corazón. Pero este martillo que está constantemente pegando de forma intensa va a ensordecer por ese sonido de martillar hasta quedar inmunes a la predicación de la verdad. ¿De cuál vas a ser tú? ¿Quién se endurece o quien quiebra ese martillo?
el corazón. Seamos sensibles, mansos, devotos, mm, temerosos de escuchar la palabra de Dios. Estamos estudiando que solo en Cristo hay salvación para la gloria de Dios. Acabamos de ver que en Cristo podemos oír el Evangelio y ahora vamos a ver que también en Cristo podemos creer el Evangelio. En Cristo podemos creer el Evangelio. Continuemos, Efesios 1, versículo 13, 13b. ¿Qué sigue? Y habiendo creído en él, es decir, no solo bastaba con oír el Evangelio, no solo bastaba con oír la palabra de verdad, se tiene que creer en la palabra de verdad. Y aquí la palabra creído se refiere a poner toda la confianza y todo el bienestar espiritual en lo que se está escuchando. Algo pasaba con los discípulos de Éfeso. Cuando más oían a Cristo, crecía más la confianza en Cristo. Habían ya entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo porque habían escuchado el Evangelio y habían creído el Evangelio. Habían respondido al Evangelio de la forma correcta, creyendo. Eso me recuerda cuando muere Juan el Bautista y Jesús empieza su ministerio y él decía, arrepiéntanse y conviértanse a Dios y crean el Evangelio. Crean, creer, confiar en el Evangelio. Es el mensaje que habían escuchado y como había respondido Efesios, pero también es el mensaje que Jesús predicaba en la tierra y que hoy nos llama a predicar. Crean en el Evangelio, escúchenlo y crean. Porque una cosa es oír y otra que creer. ¿De qué nos sirve estar escuchando la palabra de Dios y no creerla? La iglesia de Éfeso se había apropiado de la salvación, se habían apropiado y Pablo quería que se apropiaran de las riquezas espirituales que le pertenecían. Hermano, tú también apropiate de estas bendiciones que hemos estudiado en este hermoso párrafo del capítulo 1, versículo 3 al 14. Son muchas las bendiciones que son nuestras. Son muchas las promesas que son nuestras. Son muchas las bendiciones que nos pertenecen en el futuro. Son tuyas, hermanos. Cree en el Evangelio. La fe es esencial. Solo aquellos que creen reciben la justicia imputada de Cristo. Solo el creyente va a recibir la vida de Cristo en sus vidas. Eso es creer, poner completa confianza en la obra redentora de Cristo. Dios no ve mi justicia, sino ve la justicia de Cristo en mi vida. Yo lo creo, hermano. Y eso nos hace libres, muy dichosos, muy bendecidos. ¿Te das cuenta qué bendecidos somos por Dios? Bueno, a pesar de lo que estamos viviendo alrededor, nada puede apagar el gozo más profundo del creyente. Claro, nos entristecemos, claro, pasamos por situaciones difíciles donde las emociones a veces se ponen a la piel, es muy sensible, sí, pero en el fondo siempre con un gozo encendido, hermanos, ¿verdad? Miren, pues bueno, eh, la fe es esencial, entonces, para todos los que reciben la bendición de Dios. Es una salvación por gracia que es solo por fe. Es un don de Dios y nos pide creer en ese don. Y hay que creer con el corazón, continúa hablando Pablo aquí. Creer es decir que nosotros debemos creer el Evangelio con todo nuestro ser, con todo nuestro interior, en lo más profundo. Hoy se está exponiendo nuestras creencias con esta pandemia. Realmente, ¿qué va a salir? ¿Que creemos con el corazón o que ha sido nada más una creencia de labios? ¿Que hemos escuchado la palabra de Dios o que no le hemos prestado atención a la palabra de Dios? Dice en Isaías 28:16, por tanto Adonai Yahvé dice así, he aquí yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea no será conturbado.
Pues esa piedra preciosa es Cristo. Es el único digno de poner toda nuestra fe y toda nuestra confianza en Él. Hermanos, pongamos nuestra fe y confianza en Cristo. Él es la piedra firme que nos va a sostener en estos tiempos complicados. Necesitamos oír y creer el Evangelio, como lo hizo la iglesia de Éfeso, ¿verdad? ¿Cuántas veces leemos en la Biblia no temas? ¿Verdad que lo hemos leído muchas veces? Pero ¿cuántas veces le hemos creído a ese no temas? ¿Cuántas veces le hemos creído que Dios nos acompaña aunque pasemos por el mar y aunque pasemos por valles de sombras, Dios está con nosotros? ¿Cuánto creemos que Jesús dice, no se angustien vuestros corazones? ¿Cuánto creemos a palabras que nos dice que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? Una cosa es que lo hemos escuchado, pero hermanos, es tiempo de creer en este hermoso mensaje de verdad y de vida que es Cristo mismo. Qué hermoso. Entonces, debemos apoyarnos en lo que escuchamos de la Biblia. Y cuando estemos pasando por necesidades, apoyarnos en lo que hemos escuchado, en lo que creemos, hermanos. Cuando escuchamos de necesidades, cuando estás en temor, cuando la angustia te invade, cuando de repente no puedes dormir, cuando viene el despertar en la madrugada, cuando escuchas malas noticias, cuando alrededor está pasando situaciones difíciles, es tiempo de creer, hermanos. Es tiempo de evaluar lo que hemos escuchado y si lo hemos creído. Es una buena oportunidad de poner toda nuestra confianza en este hermoso mensaje que es las buenas noticias de salvación, el Evangelio. Bueno, recordemos que estamos estudiando que solo en Cristo hay salvación para la gloria de Dios. Ya vimos que en Cristo podemos oír el mensaje, que en Cristo podemos creer el Evangelio. Esto es glorioso para Dios. Cuando tú oyes y crees el Evangelio, le das gloria a Dios. Pero también en Cristo somos sellados por el Espíritu Santo. En Cristo somos sellados por el Espíritu Santo. Continuemos. Todavía en el versículo 3, al final del versículo y versículo 14. Dice la Biblia, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la potestad adquirida para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Pablo le está diciendo a los santos y fieles en Cristo Jesús que son sellados. ¿Sellados por quién? Sellados por la tercera persona de la Trinidad, por el Espíritu Santo de la promesa. Sellados, es decir, es poner un sello sobre uno y se refiere a una marca o señal de propiedad. Es decir, que tenemos la marca que nos pone el Espíritu Santo autenticando sí, que somos propiedad del Padre. Tú, hermano creyente verdadero, estás sellado y te sella el Espíritu Santo. ¡Wow! Como pertenencia de Dios. Mira, vamos a estar pasando por situaciones difíciles. Vamos a seguir viendo muertes. No sé qué tan cercanas, no sé qué tan seres queridos van a ser tocados por esta pandemia. No lo sé, pero y es triste y bueno, es una realidad. Pero lo cierto, hermano, es que tú no puedes responder de la misma forma que el mundo, porque tú estás sellado por el Espíritu Santo. Le pertenecemos a Dios. Entonces, Dios, si tú nos quieres llevar, somos tuyo. Sé, Dios, que hay nerviosismo, que la agonía no nos gusta, que no queremos sufrir, que no queremos, que hay muchos pendientes aparentemente, y verdad, y que no estamos listos. Mira, Dios, somos tuyos. Tú nos has sellado con tu espíritu, te pertenecemos. Entonces, estas escrituras nos deben hacer entender que estamos marcados por Dios con su Espíritu Santo. Pero ¿quién es la imagen que lleva ese sello?
¿Te has puesto a pensar? Si está ilustrándonos ese concepto del sello para un contrato, para un asunto oficial, y entonces quien sellaba, pues estaba ahí su imagen. En este sello que nos sella con el Espíritu Santo Dios, ¿qué imagen viene? Pues la imagen de Cristo. Somos sellados por el Espíritu Santo para que Dios vea en cada creyente a Cristo mismo. Y en ese sello, entonces ve a Cristo y ve su vida justa en nuestras vidas. Y podemos ir a Dios confiadamente sabiendo que este sello es Cristo. Y que estamos, y que Dios ve a Cristo y nos justifica gracias a Cristo. Y que la justicia de Cristo es ahora atribuida a nosotros, y esto es hermoso. Le pertenecemos a Dios y Dios ve a través de Cristo nuestras vidas. Vale. Somos, hay mucha en esta cúmulo de emociones y de altos contrastes en nuestras emociones. Creo que aparece aquí una luz hermosa que nos está diciendo algo que debe quedar clavado en nuestros corazones como creyentes genuinos. Le pertenecemos a Dios. Somos sellados por su Espíritu. Somos de su propiedad. Pero también Cristo habitando en el creyente, la imagen de Cristo. Y esto para la gloria de Dios. El Espíritu Santo mora en el creyente y ¿qué va haciendo el Espíritu Santo? Nos va formando más a esa imagen, a la imagen de Cristo. Día tras día, el Espíritu Santo va a utilizar las escrituras que leemos, va a utilizar las circunstancias, va a utilizar la corrección, va a utilizar pues todo lo que el Espíritu Santo utiliza para que se esté formando cada vez más y más la imagen de Cristo en nuestras vidas. Y dice de la promesa, ¿verdad? De la promesa. Ah, caray, de la promesa. Ese sello del Espíritu de la promesa. Y se refiere a la seguridad divina de algo bueno. Porque Dios había prometido al Mesías y un Salvador, y había prometido bendición a muchas familias y a muchas naciones, y la promesa de un rey que reinaría por la eternidad, y un Cristo eterno y una vida eterna al creyente. Bueno, pues mira, ese es el espíritu de la promesa. Ahora la estamos viviendo, pero sigue habiendo toda una esperanza viva. Estamos recibiendo muchas promesas que se han cumplido ya en nuestras vidas. La redención, el perdón de nuestros pecados, pero hay promesas que estamos en espera. Jesús vuelve, los muertos resucitan y estaremos una eternidad con Dios. Ese es el espíritu de la promesa, es con el cual hemos sido sellados. Por eso ese Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Por eso Pablo nos lo dice, arras, que es el término que se refiere a un dinero entregado anticipadamente como garantía. El Espíritu Santo es una garantía de lo que vamos a recibir. El Espíritu Santo de la promesa, es decir, que el Espíritu Santo, que son las arras, es la seguridad y la garantía de la gloria que ha de venir, que será en el regreso de Cristo. Dios nos dio su Espíritu Santo como adelanto de lo que nos espera más adelante, para garantizar que somos su posesión no solo aquí en la tierra, sino su posesión eterna. Recuerda que dice en 2 de Corintios 1:22. 2 de Corintios 1:22. Nos ha marcado con su sello y ha puesto en nuestro corazón el Espíritu Santo como garantía de lo que vamos a recibir. Mira que muchos se nos han adelantado, están recibiendo otra etapa de esta promesa, de esta garantía y de este sello con el cual lo siguen teniendo, ¿verdad? Los hermanos que han partido los siguen teniendo porque siguen siendo propiedad de Dios. Bueno, entonces cuando Dios deposita su espíritu en el corazón de sus hijos, se obliga a sí mismo a otorgar a ellos más adelante el resto de las bendiciones. Dios nos da su adelanto, el Espíritu Santo, pero viene el resto de las bendiciones. Y mira, ¿cómo te lo garantizo? Con el Espíritu en tu vida. Así nos dice
pues en ciertas palabras Dios, ¿no? Primera de Corintios 6, 19, 20. Primera de Corintios 6, 19, 20. Dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque fuisteis comprados por precio. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Wow. Hermanos, somos santuarios del Espíritu Santo. Habita en nosotros. Tenemos a Dios en nosotros. Somos templo de Dios. Todo para alabanza de Dios. Miren, hemos escuchado el mensaje del Evangelio para alabanza de Dios. Hemos creído las palabras de Cristo para alabanza de Dios. Recibimos el Espíritu Santo como sello, como garantía para alabanza de Dios. Si vivimos, hermanos, va a ser para la alabanza de Dios. Pero si morimos, será para alabanza de Dios, porque morimos creyendo y resucitaremos en Él. Tú eres propiedad de Dios, hermano, y Dios quiere formar la imagen de su Hijo en tu vida y te ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Mira cómo empieza entonces, cómo concluimos esta párrafo tan especial. Pues que hemos sido muy bendecidos, hemos sido bendecidos en el pasado, en el presente, seguiremos siendo bendecidos en el futuro. Pero ¿cómo empieza este párrafo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que tenemos, hermano, todo lo que nos suceda, todo lo que somos, todo lo que recibimos es para la gloria de Dios. ¿Crees que debemos ser más celosos de la gloria de Dios? Yo creo que sí. ¿Crees que debemos ser más celosos de glorificar a Dios en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestro ministerio, en nuestra santidad, en nuestras relaciones? Algo me suena que sí. Bueno, pues tenemos muchas bendiciones y muchas promesas y el Espíritu Santo y el Evangelio de la verdad, la palabra de Dios que es Cristo con nosotros para que podamos llevar toda nuestra vida a la gloria de Dios, darle gloria a Dios. Entonces, ¿qué debemos cambiar de nuestro carácter para la gloria de Dios en esta cuarentena? ¿Qué nos había costado cambiar anteriormente que ahora Dios nos está llamando a hacerlo? Bueno, es tiempo entonces, hermanos, de estar dándole gracias a Dios por todo lo que hemos recibido y estar dispuestos a glorificarlo. Está presente el darle gloria a Dios en nuestras vidas. Eso es lo que debemos hacer, que esté presente. Voy a glorificar a Dios en mi vida, con mi matrimonio, con mi servicio, con mis palabras, con mis acciones, con mi lectura de las Escrituras, con mi arrepentimiento, con mi oración, con meditar la palabra, con hablarle al hermano, con animar al otro, con consolarlo, para la gloria de Dios. Nuestra herencia garantiza que será el mismo Dios de gloria, tu amo, tu dueño, tu padre, tú serás su pertenencia para siempre. Eso es una gran bendición. Acompáñame en una oración. Querido Dios, gracias. Gracias que nos has permitido escuchar el mensaje y creer en el mensaje. Ayúdanos a llevar el mensaje del Evangelio a más personas para que puedan creer en él, Señor. Y los amigos que lo están escuchando ahora, ayúdanos a llevarlos a creer, a arrepentirse, a volverse a ti, Señor. También te damos gracias por el Espíritu Santo, por todas las bendiciones que nos pertenecen desde el pasado, en el presente y en el futuro. Te amamos mucho, Señor. Siga consolando a la iglesia en nombre de Cristo. Amén.